Muy buenas tardes, soy Efraín Martínez Figueroa, consultor y estratega político. Quiero agradecer a esta atenta invitación que me hicieron para impartir la conferencia denominada Las campañas electorales en la era de la información y la economía del conocimiento frente a la pandemia del COVID-19. Agradezco la invitación a la maestra Erika Trejo Flores, presidenta del Colegio de Abogados del Valle de México, al doctor Carlos Macedo Aguilar, presidente nacional de la CONCACAM, Conferencia de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, al maestro Enrique González Méndez, presidente de la FECOBA, Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, al maestro José Neira García, presidente del Consejo Consultivo Estatal de FECOBA, y a la maestra Araceli Elizabeth Barrera López, directora del plantel Chalco de la Universidad Tres Culturas. Pues no podemos dejar de iniciar esta conferencia sin empezar con una introducción de lo que implica la campaña electoral del 2021 en México país. Quiero decirles a todo el auditorio que este proceso electoral va a ser el proceso más grande en la historia de México por las reformas que ha habido de concurrencia electoral, es decir, que las entidades federativas, los estados de la República, es decir, las elecciones locales, concurran con las federales, al grado de que son casi 95 millones de electores los que están registrados, 5 millones menos de los que participaron o de los que estaban registrados en el 2018. Tendremos la renovación de 21,000 cargos de elección popular. Además, quiero hacer hincapié que vamos a elegir los mexicanos a 500 diputados federales que van a conformar la 65 legislatura, 15 gobernaturas, a 15 gobernadores, 15 entidades federativas de gobiernos estatales, 1,063 diputados de 30 congresos locales y 1,926 ayuntamientos en 30 estados. Esa es la dimensión y el impacto que va a tener este proceso electoral del 2020-2021. 6 de junio, la jornada electoral, el día de la votación, el día que somos responsables los mexicanos de elegir el destino de este país, el destino de todas las entidades federativas, de los municipios, de los congresos locales. Pero no podemos hablar de campañas electorales en el siglo XXI si no hablamos que nos encontramos en este momento en la era de la información. Y cuando me refiero a la era de la información, o mejor conocida como la era digital o la era informática, estamos hablando de a esta era que se le denomina o se le llama o recibe el nombre por este periodo que estamos viviendo en el que la humanidad va ligado esencialmente a las tecnologías de información y de comunicación. Es eso a lo que podemos conceptualizarlo como la era de la información de manera muy general, para no profundizar en ese asunto y pasar ahora a explicar un poco lo que viene siendo la economía del conocimiento, que también se va a vincular con esta campaña electoral de 2021. Y cuando estamos hablando de la economía del conocimiento, primero tenemos que entender qué viene siendo el conocimiento, porque lo escuchamos que el conocimiento se transmite, lo adquieres en la educación, pero también lo puedes adquirir, esa información la puedes adquirir a través de la experiencia. Entonces, en pocas palabras o de manera muy sintetizada, el conocimiento viene siendo toda aquella información adquirida, ya sea a través de la experiencia o a través de la educación. Es decir, pasamos de la teoría a la práctica y obtenemos
un conocimiento importante que lo podemos aplicar en cualquier disciplina. Y cuando estamos hablando de la economía del conocimiento, estamos hablando precisamente a que vivimos una etapa en el mundo donde hay un segmento importantísimo en esta era de la información que le va a dar un valor agregado o va a generar riqueza a través de la transformación de la información en conocimiento. Toda esa información que hoy encontramos en Internet, toda esa información que la tenemos accesible ahora con las plataformas tecnológicas, con los dispositivos móviles, teléfonos celulares inteligentes, laptops, computadoras, tablets, toda esa información la tenemos hoy a la mano. Tenemos un gran sinnúmero de datos masivos que podemos tener acceso, los humanos que podemos tener acceso hoy actualmente en esta época denominada era la información y de economía del conocimiento. Y se le conoce economía y conocimiento porque hay un sector de la economía que se está prácticamente está generando ese valor y riqueza a esta información y la están transformando en conocimiento a través de servicios y bienes. Ahí entramos ahora hay un sinnúmero de sectores el sector de la investigación, el aeroespacial, que son conocidos como parte de esta economía del conocimiento tan importante que hoy nos rige y que estamos en un sistema global, estamos globalmente conectados y con información día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, vamos generando información y conocimiento. Hemos hablado ya de la era de la información, hemos hablado de la economía del conocimiento, pero hay algo que es lo más relevante y lo más importante, que es la vinculación de estos dos tópicos con las campañas electorales del 2021. Y se preguntarán, oye, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Por qué las campañas tienen que ver con la era de la información y la economía del conocimiento? Por una simple y sencilla razón. Actualmente, las campañas electorales anteriores en el siglo pasado, en el siglo XX, son rotundamente distintas, 180 grados distintas a las del siglo XXI y específicamente, particularmente a la que vamos a vivir en el 2021. Y bueno, se van a preguntar ¿por qué? Hagamos memoria, vamos a retroceder en el tiempo. Ustedes saben que con el acceso al Internet, que tenemos un sinnúmero de datos, de información, nacieron las redes sociales digitales, surgieron un sinnúmero de blogs y de sitios web de ofrecimiento de ofrecimiento de servicios, de bienes. Bueno, podemos hablar de un sinnúmero de empresas que han surgido como Amazon, etcétera, etcétera, que ustedes ya las tienen muy presentes. Y vemos las redes sociales como la que hoy estamos compartiendo, como es Facebook, la más grande en este momento en el mundo. En México, incluso el 69% de la población son usuarios de Facebook en México, para que tengan una idea y puedan dimensionar lo importante de las redes sociales en una campaña electoral, que se han convertido en unas plataformas tecnológicas y unas herramientas para cualquier partido político, aspirante, precandidato, candidato o gobernantes. Porque también quiero definir que dentro de una campaña política, cuando nos referimos a una campaña política, no necesariamente estamos hablando de una campaña electoral. Cuando hablamos de una campaña política, puede ser una campaña electoral, una campaña emprendida en gobierno, que tiene un fin político.
Y eso es importante que lo tenga presente el auditorio para poder continuar y profundizar de cómo son estas campañas políticas, cómo son estas campañas electorales, las campañas gubernamentales, pero que hoy nos vamos a centrar específicamente en la campaña electoral, en los comicios electorales, en cuáles son las estrategias y con qué contamos para poder competir y tener una campaña óptima electoralmente vinculado a estos dos aspectos que acabamos de hablar, la era de información y la economía del conocimiento. Previamente a entrar al tema central que tiene que ver con cómo vamos a manejar una campaña electoral o cómo se va a presentar una campaña electoral, el escenario de una campaña electoral con un ingrediente que es algo inesperado, que también es muy significativo, que es el eje central de esta conferencia que se llama la presencia de la pandemia COVID-19. Hay que recordar al auditorio, a todos los abogados, a los estudiantes y a todos aquellos que estén ahorita viendo esta conferencia, que el 27 de febrero de 2020 fue la primera vez que se diagnosticó, se detectó el primer caso de COVID en México. Y es muy importante tener presente que al día de ayer surge lo que ya se pronosticaba, un rebrote de la pandemia, del COVID-19, un sinnúmero de nuevos casos, nuevos contagios, que al día de ayer, 8 de diciembre, sumaban 11,000 casos. Voy a hablar en números generales y cerrados para no ser tan específico, pero llevamos 1,193,000 casos acumulados y casi 111,000 defunciones en el país. Imagínense cómo manejar una campaña cuando tendremos que emprender y seguir medidas de prevención como distanciamiento social, aislamiento, cubrebocas. Esto hace un giro total a la manera de manejar una campaña electoral en el siglo XXI, de emprender una campaña en el siglo XXI. Recuerden ustedes aquellos actos masivos en todos los países, no estoy hablando solamente en México, de apertura, de inicio de campaña, el destape, la apertura, el inicio del proceso electoral de un candidato en Estados Unidos, de un candidato en México, o el cierre de la campaña, aquellos eventos donde veíamos un sinnúmero de personas y dependiendo de qué cantidad de personas asistían, era el peso que tenía ese candidato o ese partido político. Así lo percibíamos antes. Las campañas electorales cambiaron. Ahora las campañas electorales con disciplinas nuevas como la mercadotecnia política, podemos hablar de contacto directo con el electorado a través de grupos muy focalizados, con categorías y subcategorías del electorado, pero aunado a lo que hoy se va a utilizar como instrumento y herramienta primordialmente en las campañas electorales del siglo XXI. Y estamos hablando de las redes sociales digitales, de los medios sociales, porque hay una gran diferencia entre medios sociales y redes sociales, y quiero aclararlo aquí porque hay confusión al respecto. Cuando hablamos de medios sociales o social media en inglés, nos estamos refiriendo a redes sociales, blogs, sitios, lugares donde se encuentran videos como YouTube, plataformas. Es decir, son un sinnúmero de espacios donde podemos encontrar o conectarnos con la gente. Por eso se le conoce como medios sociales. Es decir, las redes sociales solamente son una
podríamos decir, son una sola parte o un solo integrante de este concepto que se llama medios sociales. Quiero remontar y y llevarlos un poco a la historia de cómo entabló y cómo llevó a cabo la campaña Barack Obama. Si ustedes recordarán, en Estados Unidos, Barack Obama, desde mi punto de vista como consultor y estratega político, viene siendo un ícono en utilizar las plataformas tecnológicas para su triunfo electoral. Él implementó el diseño de una plataforma tecnológica, un sitio blog con acceso a información de formatos, de promoción, redes sociales, manuales y guías prácticas para la campaña, suscripciones, simpatizantes, formatos para simpatizantes, para militantes, para seguidores, es decir, aprovechó toda una plataforma tecnológica donde subían videos, donde subían sus discursos, donde subían a través de podcasts, a través de audios, a través de publicaciones escritas, y todos los seguidores, simpatizantes de Barack Obama tenían el acceso a esa plataforma y podían promocionar, crear, estructurar redes en sus redes sociales, las redes ciudadanas que finalmente se convirtieron en promotores del voto de Barack Obama. Es decir, fue un éxito impresionante y catalogado desde mi punto de vista como uno de los mejores éxitos utilizando herramientas tecnológicas en el siglo XXI. Barack Obama, la campaña de Barack Obama. Pues de eso vamos a recoger para aplicarlo en México en el siglo XXI, porque vamos a retroceder un poco. Y si ustedes recuerdan, en la campaña del 2006 y 2012 en México para las presidencias de la República, todavía en el 2012, incluso en 2012, todavía las redes sociales no tenían una injerencia, no tuvieron una incidencia tan grande como las tuvieron en el 2018. La elección del 2018 de Andrés Manuel, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, ustedes van a recordar que un éxito rotundo de Andrés Manuel fue precisamente usar las redes sociales, las plataformas tecnológicas, las herramientas tecnológicas para poder enviar el mensaje, su narrativa, su discurso. Y vamos a recordar y vamos a identificar que hubo una serie de youtubers que estuvieron replicando constantemente a través de YouTube todos los discursos y la narrativa, las propuestas de Andrés Manuel López Obrador, cosa que no sucedía en igual circunstancia en los demás partidos políticos. Sí lo había, pero sin duda alguna le funcionó. Recuerden en Twitter que tantas veces que que fueron tendencias las acciones, los pronunciamientos, las posturas, el discurso, las propuestas, los debates que iba generando en ese tiempo, en esa campaña Andrés Manuel López Obrador. Y hablo sobre Andrés Manuel López Obrador como hablo sobre Barack Obama, porque en el 2021 van a incidir más, o va a ser estratégico que cualquier aspirante, candidato o partido político en sus alianzas, coaliciones o candidaturas comunes a lo largo y ancho del país, sean para como candidatos a gobernador, candidatos o candidatas a gobernador, a diputados locales, a diputados federales, para cualquier cargo, alcaldes, van a tener que hacer uso de las redes sociales digitales, van a tener que hacer, porque están prácticamente delimitados y limitados, será la palabra correcta, están limitados por la pandemia COVID. El político no va a poder estar haciendo actos masivos de campaña por las medidas
medidas de aislamiento y distanciamiento social y de prevención del COVID. Es decir, la manera de hacer política, la manera de manejar una campaña va a ser totalmente distinta, completamente distinta. Nada más datos interesantes para esta campaña. 69% de la población en México tiene acceso a Internet, según el último reporte global de Hootsuite, a enero de 2020. Y más o menos, aproximadamente el 68%, perdón, de los mexicanos están pendientes, con 18 años y más, están pendientes constantemente de si las noticias son reales o son falsas. 69% de la población en México utilizan medios sociales. Pues ocupamos el lugar número 9 de 20 lugares a nivel mundial en el uso de medios sociales. Facebook, 84 millones tiene el alcance en publicidad en México. Instagram, bueno, y ocupa el quinto lugar México a nivel de los primeros 20 países. Instagram, en México ocupamos el octavo lugar con un alcance en publicidad de 24 millones. Twitter, 10, el décimo lugar, y alrededor de 9, casi 10 millones de el alcance en publicidad. Y cuando estamos hablando de publicidad, porque es importante adentrar al respecto. Hoy las herramientas, las redes sociales te permiten la publicidad, te dan herramientas de publicidad. Uno puede publicitarse, una empresa puede publicitarse en las redes sociales como es Facebook y demás redes. Uno paga una cantidad y te ofrece te ofrece la misma plataforma una serie de información segmentada para poder determinar hacia dónde quieres focalizar tu publicidad, hacia dónde quieres emprender esa publicidad, hacia dónde quieres llegar, si va a ser en una sola ciudad, hombres y mujeres, jóvenes mayores de 18 años, si va enfocado a trabajadores, a amas de casa, a estudiantes, a profesionistas. Todas esas herramientas te las ofrece Facebook y puedes publicitarte, pagas una cantidad y eso te permite tener un posicionamiento. Ahora lo vamos a relacionar con las campañas electorales. Te permite tener un posicionamiento como aspirante desde previamente a que inicie el proceso electoral, como precandidato o como candidato ya a un cargo de elección popular. Es decir, estas herramientas te permiten penetrar y posicionarte como nunca, sin necesidad de tener un contacto directo. Puedes subir un video con una propuesta, con un diagnóstico, un análisis de la problemática social que se está viviendo en cierta demarcación territorial, dependiendo del cargo al que uno esté, al cargo que uno se esté disputando, el cargo al que uno se esté postulando, y finalmente vas a obtener resultados muy óptimos. En muy poco tiempo, si una persona no la conocían, la van a conocer. Si desconocían sus propuestas, van a conocer sus propuestas. Y para eso entra, y aquí sí ya entra la economía del conocimiento, porque sí es muy importante y es un factor determinante que va a incidir en las campañas electorales de quiénes son los asesores políticos del aspirante, del partido, del precandidato, del candidato. Y ahí entramos a la economía del conocimiento. O sea, que aquellas personas que saben que se le conocen, saben el cómo, el know-how y el know-who, y quienes sí saben. Es decir, las campañas electorales ya no son para invitar al compadre para que se convierta en asesor, o al gran amigo o al cuñado para que sean los asesores de la campaña. Eso se terminó, quedó atrás. Las campañas electorales cada día son más, hay mayor competencia,
Y la economía del conocimiento te ha llevado precisamente a que inicie una tendencia de contratación de los especialistas. Y ahí vamos hablando, ya entrando al tema en sí, de cómo es el manejo en una campaña. Voy a hacer alusión a los 30, a un manual, una guía de un libro que estoy escribiendo que se llama Los 33 pasos estratégicos para una campaña política. Y en el primer paso para una campaña política, vinculándolo frente a la pandemia y frente a a la economía del conocimiento y a la información, es precisamente la importancia de los asesores en la política, en las campañas electorales, en gobierno. Pero enfoquémonos ahorita a las campañas electorales. Va a ser muy importante que todo aspirante, precandidato, candidato, se acerquen y contraten a los especialistas, porque la competencia te lleva a ellos. Si no lo contrata X aspirante, habrá otro aspirante que sí lo contrate, u otro partido que sí lo contrate, y eso va a marcar la diferencia. Ya no pueden estar a un lado del candidato, el compadre, el amigo, el cuñado y demás. Eso cambió, o la esposa, o la novia. Eso ya, o el novio si es candidata, o el esposo si es candidata. Es decir, esto cambió, giro de 180 grados. Se necesitan colaboradores profesionales, especialistas, se necesitan personas con conocimiento. Y ahí entra también el otro factor importante que entra en el segundo punto, paso estratégico en una campaña política al que yo le he denominado la selección e integración del equipo profesional y de confianza. Ya tienes a los colaboradores, ya tienes a asesores políticos que son los colaboradores profesionales. Ahora acerca a tus colaboradores de confianza, aquellos que han emprendido desde un principio contigo el proyecto, o que hay alguna cercanía o algún motivo que generan, que son tu equipo de confianza, la gente más cercana. Y luego también tiene que ver, tendrá una etapa, hay una etapa de esa integración de las responsabilidades y de la selección que un aspirante, un precandidato, un candidato le va a dar a un simpatizante del proyecto, a un simpatizante de tu candidatura o de tu campaña o de tu propuesta. Y pasamos a un tercer paso estratégico que yo le he llamado la conformación del cuarto de guerra. Bueno, la conformación del cuarto de guerra, que va a ser el círculo más cercano, donde se van a tomar las decisiones, que no puede ser, el cuarto de guerra no puede ser, siempre he dicho que más de 5 personas, nunca más de 5 personas. Es algo por experiencia en distintas campañas políticas y electorales. Y ahí en ese cuarto de guerra pues entran los profesionales externos e internos, porque también se puede dar el caso que dentro de los simpatizantes o de los colaboradores de confianza existan, por ejemplo, alguien que se dedique a la mercadotecnia o algún publicista y tú lo quieras invitar como parte, como un profesional que se suma al proyecto de tu campaña, y de esa manera tú evitas un gasto para pagarle a un profesional externo. Ahí ya estamos hablando de economía en campañas electorales. No quiero hacerme un lado porque yo sí quiero que me contraten, pero vamos a regresar a este punto, que es la selección e integración de la conformación del cuarto de guerra, y entran también ahí los colaboradores de confianza que hablábamos en el segundo punto estratégico. En esta conformación ustedes seleccionarán, integrarán lo más importante que hay de los colaboradores profesionales y los colaboradores de confianza, para que conformen ese petit comité donde se van a tomar las decisiones más importantes en una campaña político electoral.
El cuarto punto estratégico o paso estratégico lo he denominado la planeación estratégica. Y hay una planeación estratégica, o como así se lo expresa por antonomasia, podemos decir que vamos a hacer una planeación. Es importante que se haga una planeación en una campaña electoral desde la etapa de aspirante, que se inicia con un posicionamiento del aspirante. ¿Cómo lo vas a lograr? Y ya estamos hablando, he hablado enormemente de las herramientas tecnológicas de la era de la información. ¿Cómo lo vas a lograr? Hemos hablado también de la economía del conocimiento, y hemos hablado de la importancia de los especialistas. Hay que contratar a un especialista en las redes sociales digitales, un especialista en publicidad, un especialista en mercadotecnia, un especialista en comunicación, y si no los pueden contratar, acérquense con la gente que crean su proyecto y con quien ustedes tengan confianza. Eso les va a dar, eso va a ser y va a notar y va a ser la diferencia entre ganar o perder en una campaña electoral. En esa etapa de posicionamiento, pues pueden utilizar ustedes las redes sociales digitales. Hoy que nos encontramos con la pandemia en COVID-19, las redes sociales han sido un instrumento prioritario, básico, para poder posicionar a alguien que antes de que iniciara este proceso electoral quisiera estar posicionado, y muchos lo hicieron. Habrá otros que no lo hicieron y desperdiciaron ese tiempo y esa gran oportunidad de haberse posicionado. Y lo he platicado ahorita, hace un momento lo comentaba, posicionar un aspirante a través de un video para que lo conozcan, sus propuestas, su diagnóstico. Es un sinnúmero de estrategias que se pueden llevar a cabo, y para eso están los especialistas. Para eso está el community manager, el especialista en manejo de redes sociales. No, nos vamos a la etapa de precandidato. Viene el proceso interno para seleccionar a ver quién va a ser el candidato al cargo de elección popular, donde vas a competir con otros precandidatos. Fíjate que es tan importante tener la planeación estratégica de todas las acciones a seguir para cumplir con la meta específica, que es, en este caso, convertirte en candidato en esta etapa de precandidato, del proceso interno. Y luego viene una tercera etapa, que es la etapa ya de la campaña. Ya eres candidato. Bueno, vamos trabajando en la planeación, todas las acciones para lograr el triunfo electoral. Y eso es algo muy complejo, no es fácil. Estamos hablando de iniciar principalmente con nuestra oferta política, la plataforma, el diseño, la elaboración de tu plataforma política, tu discurso, tu narrativa, tu estrategia electoral, un sinnúmero, hasta llegar a la jornada electoral. La jornada electoral, el día de la votación, que eso también implica un sinnúmero de acciones estratégicas para poder lograr un éxito, un resultado óptimo. Es tan importante y tan básico, por ejemplo, en esta planeación estratégica, tener un cronograma donde uno vaya calendarizando todas las acciones, tener tu grupo de abogados especialistas en derecho electoral, para que puedan resolver de una manera más eficiente, puedan defenderte jurídicamente, y puedas tú también tener un conocimiento de toda la estrategia jurídica electoral que puedas implementar en una campaña política, en una campaña electoral. Y ahí vas a definir todas las acciones, las tácticas en este cronograma, la estrategia política, el discurso, los grupos de enfoque, los grupos focalizados, las categorías del electorado, las subcategorías, que las demarcaciones territoriales, el organigrama. No puedes ir a una campaña electoral si no tienes el diseño de un organigrama de quién es quién en la campaña.
está siempre la estructura tradicional del coordinador general de la campaña y demás. Bueno, ahora ha cambiado todo eso enormemente. Les podría decir que están obligados cualquier aspirante, candidato, partido político a tener a un coordinador de redes sociales, digitales. Están obligados a tener a un coordinador, a un especialista en publicidad, en promoción. Están obligados a tener personas en el ámbito ya de los números, en el ámbito de la estadística, en el ámbito de lo electoral, de la estadística electoral. Están obligados a tener a un matemático o a un actuario o a un especialista en estadísticas para implementar una estrategia de reingeniería electoral. Nada más, imagínense en la situación que se encuentra ahora en el siglo XXI en México, en este proceso electoral del 2021, con la paridad de género. La paridad de género está obligando a todos los partidos políticos a postular el 50% de mujeres a los 5 cargos de elección popular y 50% hombres. Bueno, ¿cómo le haces? ¿Cómo defines la estrategia para ver en qué demarcación territorial nos rinde más un hombre, en otra una mujer, cumpliendo con los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre paridad de género, lo que marca la Constitución, la ley electoral, los lineamientos del INE, los lineamientos de los organismos públicos locales electorales, conocidos como OPLES, todos esos criterios como bloques de densidad poblacional, como los bloques de competitividad. Cuando estamos hablando de bloques de densidad poblacional, es decir, si en un estado, y les voy a poner el ejemplo del estado de Sonora, que lo conozco muy bien, hay 6 municipios mayores a 100,000 habitantes. En esos 6 municipios mayores a 100,000 habitantes, los criterios de paridad de género establecen que en esos 6 mayores a 100,000 van a ir 3 mujeres y 3 hombres de candidatos a cualquier cargo de elección popular. Es decir, ahí estamos hablando el bloque de densidad poblacional, y luego viene otro bloque donde hay otros municipios, otras demarcaciones territoriales donde hay menor densidad poblacional media, y ahí se reparten mitad y mitad. No crean, mitad y mitad, no vayan a creer que si hay 72 municipios va a llegar el partido político y va a decir aquí mando mujer, aquí mando hombre. No, eso no se puede hacer. Hay una serie de criterios que se le tiene que dar prioridad a la mujer. No puedes mandar a una mujer a una demarcación territorial donde no tiene posibilidades políticas de triunfar, por ejemplo. Es uno de los criterios que hay. Y hay algo más importante. El 6 de junio del 2019 hubo una reforma constitucional, elevaron al rango constitucional la paridad de género, el principio de paridad de género. Y esto obliga también a las gobernaturas, es decir, de las 15 gobernaturas que están en juego en este 2021, por lo menos 7 mujeres van a ser candidatas. Por lo menos 7 sí respetan obviamente a la Constitución y al marco jurídico establecido. 6 de junio del 2019, y a la mayoría de los partidos políticos se les había olvidado que habían aprobado eso. Hasta ahorita andan a 1000 por hora tratando de arreglar, de crear una estrategia de ingeniería electoral para ver dónde van a poder mandar mujer, dónde hombre, dónde sí ganamos, dónde perdemos, dónde quedamos a mitad. ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? Que están obligados a contratar especialistas o a contratar personas con conocimiento. Y si no pueden contratarlas, acercar a personas con conocimiento, personas que respalden su proyecto, que respalden la campaña, que respalden al candidato, que sean de confianza. Hay otro quinto paso estratégico que le llamo la planeación financiera. De hecho, en el Estado de México hay un dicho que un político pobre es un pobre político, que acuñado
por Carlos González en el viejo sistema político. Pero eso es una realidad. Un pobre político es un político pobre. Solamente las campañas, quiero decirles que las campañas se ganan con estrategia, no necesariamente con dinero. Quiero comentarles que les cuesta algo meterse en la política electoral, nada es gratis, pero sí estoy plenamente seguro y convencido a través de la experiencia en el manejo de campañas que el dinero no lo es todo para ganar una campaña electoral. Quiero aclararlo y precisarlo, hice alusión a esa frase, pero no significa que si un candidato tiene grandes recursos económicos y financieros ya tiene garantizado el triunfo. Eso es totalmente falso. Y prueba de ello pueden verlo en el 2018, cómo hubo candidatos que ganaron y en distintas demarcaciones territoriales, en el centro, sureste mexicano, en el Bajío, en el norte, noroeste, y no invirtieron ningún peso, no invirtieron ninguna cantidad de dinero, sin embargo ganaron. Se ganó por una estrategia que estaba basada en un hartazgo social generalizado, en un voto antisistema que se presentó en el 2018 y depositaron la confianza en el actual presidente, en aquel momento candidato por el partido Morena y partidos coaligados, Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador. Pero eso ya quedó en el pasado, y prueba de ello son las recientes elecciones en Coahuila e Hidalgo. Ahí podemos ver que a pesar de que el presidente de la República tiene un posicionamiento muy alto en popularidad, que las encuestas en muchas regiones del país dicen que Morena como partido está en un posicionamiento y una preferencia electoral muy considerable, que le da competencia muy por encima de otros partidos políticos, pero se reflejó que ni el efecto Andrés Manuel, ni la popularidad de Andrés Manuel, ni los programas sociales se tradujeron en resultados electorales favorables para el partido Morena, el partido del poder. Lo podemos ver y lo pueden ustedes constatar en números en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo. Pero es impresionante. Entonces, por eso me refería ahorita a que ni todo el dinero no te garantiza un triunfo electoral, tampoco te garantiza la popularidad, el triunfo electoral en una campaña, tampoco te garantizan los programas sociales, la instrumentación de los programas sociales para obtener un fin electoral óptimo en un resultado, en una jornada, tampoco está funcionando. Ha funcionado en otras ocasiones, puede funcionar, pero no necesariamente garantiza el triunfo electoral. Y luego nos vamos, en esto de la planeación, pues hay puntos muy importantes que viene siendo la recaudación y la gestión, el control y el control de los recursos en una campaña, y muy importante el respeto al marco legal. Permítanme un momento, por favor. Un poco de agua, porque se va pasando el tiempo y sí necesitamos un poco de agua para poder seguir platicando. Discúlpenme. Tenemos también otro paso estratégico importante, que es el análisis político contextual y el análisis cualitativo, donde establecemos un FODA, un SWOT, que es un instrumento, una matriz de mercadotecnia para ver las fortalezas y las debilidades del aspirante, del candidato, y del partido político, de los partidos coaligados y de la competencia. Luego se hace un análisis comparativo entre los adversarios, entre los que van a competir, y de esa manera tienes un conocimiento de por dónde puedes definir tu estrategia política, tu estrategia de comunicación y todas las acciones y tácticas a seguir. Algo muy importante tiene que ver con otro paso estratégico, que es el 8, es el análisis cuantitativo, que tiene que ver prácticamente con la base de datos
de datos públicos, ¿no? Como cómo está la pobreza en una demarcación territorial, los servicios públicos, y ahí en el punto, y en un siguiente punto importante y paso estratégico están las encuestas. Implementar encuestas como instrumentos de medición importantísimo para saber dónde te encuentras posicionado y qué preferencia electoral tienes. Y muy importante, las encuestas no garantizan el triunfo electoral, son instrumentos de medición que nos sirven de evaluación para una campaña electoral. Luego nos vamos a una serie de pasos que veo que me está comiendo el tiempo, que tienen que ver con la implementación de la mercadotecnia política, el análisis prospectivo, es decir, un análisis de los escenarios posibles, futuros que se pueden presentar. Otro punto importante, la estrategia de comunicación política, implementarla, que aquí lo más que es muy relevante, porque la comunicación política en tiempos de pandemia se va a implementar a través de las redes sociales, a través de los medios electrónicos, a través de los teléfonos inteligentes en plataformas como WhatsApp. Hoy puedes hacer una promoción política y crear redes ciudadanas a través de listas de difusión y de grupos chats en WhatsApp vinculados a redes sociales como Facebook, Twitter y demás. Cada red social tiene un objeto específico. Por ejemplo, Twitter sirve enormemente para conectar con los círculos rojos o con los actores políticos importantes, los líderes de opinión, los líderes sociales. Facebook es la red social por excelencia, la más importante, la que tiene mayores herramientas de publicidad, de segmentación, la que tiene mayores datos, datos masivos, mejor conocido como Big Data, y en sí, eso nos ayuda enormemente a tener el contacto en una campaña electoral cuando estamos viviendo en una época de pandemia, en una época donde hay distanciamiento social, donde hay aislamiento. El discurso como un paso estratégico, obviamente hoy lo podemos hacer a través de las redes sociales, hoy que nos encontramos en la pandemia, hoy que nos encontramos aislados. Las propuestas al igual, importantísimo, hoy que se van a utilizar las plataformas tecnológicas como herramienta primordial para ganar una campaña electoral en tiempos de pandemia. Es importante la imagen, la vestimenta, el lenguaje verbal, el lenguaje corporal. Para ello también hay especialistas, la psicología política, el manejo de la inteligencia emocional en un video, cuando en una entrevista, la psicología y la manipulación de masas, las experiencias que existen. Está el manejo de crisis electoral y gubernamental. Ya hablamos sobre todas las redes sociales. Mínimo debes de tener un perfil o una página en Facebook, un grupo, la plataforma tecnológica que hayamos hablado, como en el caso de Barack Obama, tener tu propio blog para poder posicionarte, y si no, tener lo mínimo, una cuenta en Facebook. Perdón. Permíteme beber un poco de agua. Los dispositivos móviles, ya hablábamos del WhatsApp, los mensajes de texto, también es un servicio que hoy te ofrecen para poder mandar tu mensaje, tu propuesta, tu discurso, todo aquello que lo que tú quieras acercarte con el electorado. El correo electrónico fue muy, aunque parece que se ha quedado atrás, el correo electrónico sigue vigente y por ejemplo le funcionó enormemente en el caso de la campaña de Pedro Kumamoto. Ustedes lo recordarán como candidato independiente allá hace algunos años, y él utilizó toda la plataforma de Google, todas las herramientas de Google para estar en contacto, y gran parte la hizo a través de correos electrónicos. La publicidad, pues ya estamos hablando del contrato de la publicidad. Ya se acabaron, importantísimo, ya hay legislación y regulación de que las bardas, lonas,
en algunas legislaciones locales ya no se permiten, la radio y la televisión, las redes, pero sin duda alguna la estrategia número uno para la pandemia, desde mi punto de vista como consultor, y que da mayor rendimiento electoral y que es más óptima, viene siendo sin duda alguna las redes sociales digitales. Los panfletos y los trípticos, pues ya todo ese tipo tradicional que se hacía antes, la publicidad rodante, los altoparlantes, eso se queda un poco rezagado, y aún más con la pandemia. Pasamos a un punto importante que ya habíamos hablado sobre los posicionamientos, la capacitación del recurso humano en la campaña electoral, la organización, la logística, la creación de las estructuras políticas, la promoción de manzana por manzana, que antes se hacía, pues ahora no lo vas a poder hacer con este distanciamiento social. Tendrás que implementar una estrategia política muy bien estudiada de qué puntos específicos vas a poder visitar, y muy reducido, porque si el semáforo está en rojo, posiblemente se va a imposibilitar tener ese tipo de reuniones por el tema de la pandemia. En pocas palabras, creo yo que la pandemia nos está llevando a una evolución en el manejo de una campaña política electoral. Hay importantísimos puntos como la operación política y el cabildeo que se tiene que hacer en cualquier campaña política electoral, que ya no nos va a dar mucho tiempo de entrar a ello, pero que los menciono para que vean la importancia de acercarse ustedes en la economía del conocimiento con aquellos especialistas que sí conocen de la materia, que sí conocen de las disciplinas y que pueden aportarle una ventaja comparativa frente al adversario. Hoy una palabra conceptualizada en la política nacional, la gestión social, que se puede ir llevando desde mucho tiempo de antelación, con mucha anticipación al inicio de un proceso electoral, resolver la problemática a la gente, al electorado, para un posicionamiento personal con la ciudadanía, un contacto directo y físico. Y finalmente nos vamos el día de la jornada electoral. Bueno, hay una etapa importantísima que son los tener centros de información, que puede ser desde un centro de gestión social digitalizado, donde puedan llegar todas las peticiones y todas las propuestas, y poder tener ahí una serie de herramientas, software o aplicaciones que le permitan a ustedes tener toda la información disponible, un call center si es necesario para todos. Estamos hablando ya campañas muy grandes, no estamos hablando para campañas pequeñas. Y el centro de redes sociales, donde se puede implementar la estrategia ofensiva y defensiva de un candidato, de un partido político, importantísimo tenerlo. En una jornada electoral, importantísimo la estructura de movilización, eso nunca va a cambiar. La movilización va a estar el día de la jornada electoral, con pandemia o sin pandemia. La defensa del voto también va a estar ahí, tiene que haber capacitación previa. Y muy importante también la defensa jurídica del día de la jornada electoral. En conclusión, las campañas electorales en la era de la información y la economía del conocimiento frente a la pandemia nos obligan, indistintamente, nos obligan a hacer uso o sin duda alguna de todas las redes, de los instrumentos tecnológicos, de las plataformas tecnológicas, de las redes sociales digitales, de los dispositivos móviles, para poder acercarnos al electorado, para poder tener una campaña política electoral exitosa. Creo que con esto cerramos de la importancia y el manejo de una campaña política electoral en el siglo XXI frente a una pandemia, algo inesperado, pero que va a estar presente ahora el 6 de junio del 2021, y que ya
En algunos estados de la República ya iniciaron las precampañas, están a punto de iniciar las precampañas, ya hay registros. Y solamente quisiera terminar con la siguiente frase que siempre siempre las transmito: las encuestas no garantizan el triunfo electoral, es la estrategia lo que hace la diferencia entre ganar o perder. Joseph Napolitan es considerado el padre de la consultoría política. Él es quien acuñó la frase el término de consultor político, refiriéndose a todas aquellas personas especialistas enfocadas a las campañas electorales y a las campañas políticas y gubernamentales. Él fue asesor en la campaña de John F. Kennedy, murió en el 2013, se le considera el padre de la consultoría política. Y quisiera terminar esta conferencia con el agradecimiento a todo el auditorio por su paciencia. Espero que les haya sido útil. Pudiéramos habernos extendido un poco más, pero creo que habrá oportunidad para poder profundizar en algunos de estos pasos estratégicos, de estos 33 pasos estratégicos que hemos planteado aquí, y que la mayoría y los más importantes y más relevantes vienen siendo la tecnología aplicada en la era, frente a la pandemia, en esta época de pandemia, este momento que estamos viviendo en México, en el mundo. No sé si quisieran, pudiéramos pasar, si así si ustedes lo consideran, pudiéramos pasar a una sección de preguntas y respuestas, y con mucho gusto. No sé cómo ande el tiempo. Pudiéramos pasar a 5 minutos de preguntas y respuestas en base a si ustedes gustan, a los comentarios que vayan ustedes presentando ahí. Si gusta, abrimos en este momento unas 5 preguntas para poder yo contestarlas, si así ustedes lo desean. No alcanzo a ver allí algunos, no alcanzo a ver últimos, no he visto algún comentario de pregunta, no alcanzo a verlo, no sé por qué razón, pero a ver, permíteme. No alcanzo a ver ahorita allí preguntas, pero hay nada más algunos comentarios. Pero si no, con mucho gusto, en otra ocasión hacemos este ejercicio de preguntas y respuestas en una nueva oportunidad que nos den, que tengamos con el colegio de abogados. Quiero agradecer enormemente a la maestra Erika Trejo Flores, presidenta del Colegio de Abogados del Valle de Texcoco, al doctor Carlos Mancedo Aguilar, presidente nacional de la CONCACAM, Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, al maestro Enrique González Méndez, presidente de FECOBA, Federación de Colegios de Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México, al maestro José Neira García, el presidente del Consejo Consultivo Estatal de FECOBA, a la maestra Araceli Elizabeth Barrera López, directora del plantel Chalco de la Universidad Tres Culturas, y enormemente a mi amigo y querido hermano Israel
Israel Rivas por la gran oportunidad de haber sido el contacto para poder tener esta conferencia con todos ustedes. Agradezco la paciencia a todo el auditorio y esperamos estar en una nueva ocasión con todos ustedes, con algún otro tema o profundizando estos temas que son de importancia. Estamos viendo ahorita en México algo muy peculiar, los análisis políticos y prospectivos son muy interesantes de lo que se puede presentar en este proceso electoral. Y les agradezco y nos vemos en otra intervención. Muchas gracias. Gracias a todo el mundo, a todas las personas que se dieron la oportunidad de estar presente y dar un poco de su tiempo. Hasta la próxima.